La primera máquina de fresar se construyó en 1818 y fue diseñada por el estadounidense Eli Whitney. Con el fin de agilizar la construcción de fusiles en el estado de Connecticut, esta máquina se conserva en el Museo de Ingeniería Mecánica de Yale. En la década de 1830, la empresa Gale y Silver construyó una fresadora que incorporaba mecanismos de regulación vertical y un soporte para uso de portaherramientas. En 1848, el ingeniero americano Frederick Howe diseñó y fabricó la empresa Robinson Lawrence, la primera fresadora universal que incorporaba un dispositivo de copiado de perfiles. Por esas mismas fechas se dio a conocer la fresadora Lincoln, que incorporaba un carnero cilíndrico, regulable en sentido vertical. A mediados del siglo XIX, se indicó la construcción de las fresadoras verticales, concretamente en el Museo Conservatorio Nacional de las Artes de París. Se conserva una fresadora vertical construida en 1857. La primera fresadora universal equipada con plato divisor que permitía la fabricación de engranajes rectos y helicoidales fue fabricada por Brown Sharpe en el año de 1853 por la iniciativa y las instancias de Frederick Howe y fue presentada en la Exposición Universal de París en 1867. En 1884, la empresa americana de Cincinnati construyó una fresadora universal que incorporaba un carnero cilíndrico posicionado axialmente. Entre 1853 y 1894, Jure diseñó un cabezal universal con el que pueden realizar diferentes mecanizados, con varias posiciones y herramientas. Este tipo de cabezal, con ligeras modificaciones, es uno de los accesorios más utilizados actualmente en las fresadoras universales. En 1938, Surge, la compañía de Bridgeport Machines, la cual en las décadas posteriores se hace famosa por sus fresadoras verticales de tamaño pequeño y mediano. Partes de una fresadora universal. La mesa de trabajo. La mesa de trabajo se puede desplazar de forma manual o automática, con velocidades de avance de mecanizado o con velocidades de avance rápido en vacío. Para ello, cuenta con una caja de avances expresados de milímetros por minuto, donde es posible seleccionar el avance de trabajo adecuado a las condiciones tecnológicas del mecanizado. La consola es el órgano que sirve de sostén a la mesa y sus mecanismos de accionamiento en un cuerpo de fundición que se desliza verticalmente en el bastidor a través de una guía por medio de un tornillo telescopio y una tuerca fija. Cuando es necesario para algunos trabajos, se inmoviliza por medio de un dispositivo de bloqueo. El carro transversal. El carro transversal es una estructura de fundición de forma rectangular, en cuya parte superior se desliza y gira la mesa en un plano horizontal, en la base inferior por medio de unas guías. Está ensamblado a la consola, sobre la cual se desliza accionando a mano por tornillo y tuerca o automáticamente por medio de la caja de avances. Un dispositivo adecuado permite su inmovilización. Las fresadoras según el número de ejes. Las fresadoras pueden clasificarse en función del número de grados de libertad, que pueden variarse durante la operación de arranque de viruta. Fresadora de 3 ejes. Puede controlarse el movimiento relativo entre pieza y herramienta en los 3 ejes de un sistema cartesiano. Fresadora de 4 ejes. Además del movimiento relativo entre pieza y herramienta en 3 ejes, se puede controlar el giro de la pieza sobre un eje, como un mecanismo divisor o un plato giratorio. Se utilizan para generar superficies con un patrón cilíndrico como engranajes o ejes estirados. Fresadora de 5 ejes. Además del movimiento relativo entre pieza y herramienta en 3 ejes, se puede controlar o bien el giro de la pieza sobre 2 ejes, una perpendicular al eje de la herramienta y otra paralelo a ella, o bien el giro de la pieza sobre un eje horizontal y la inclinación de la herramienta alrededor de un eje perpendicular al anterior. Los movimientos de la mesa. Movimiento transversal, según el eje Y.
que corresponde al desplazamiento transversal de la mesa de trabajo. Se utiliza básicamente para posicionar la herramienta de fresar en la posición correcta. Movimiento vertical. Según el eje Z, que corresponde al desplazamiento vertical de la mesa de trabajo, con el desplazamiento de este eje se establece la profundidad de corte del fresado. Giro respecto a un eje longitudinal. Según el grado de libertad, se obtiene con un cabezal divisor o con una mesa oscilante. Giro respecto a un eje vertical. Según el grado de libertad, en algunas fresadoras se puede girar la mesa a 45 grados a cada lado. Movimiento longitudinal. Según el eje X, que corresponde habitualmente al movimiento de trabajo, para facilitar la sujeción de la pieza, la mesa está dotada de unas ranuras en forma de T, para permitir la fijación de mordazas u otros elementos de sujeción de la pieza, y además puede inclinarse para el tallado de ángulos. Esta mesa puede avanzar de forma automática de acuerdo con las condiciones de corte que permite el mecanizado. El movimiento relativo entre pieza y herramienta. El movimiento relativo entre la pieza y la herramienta puede clasificarse en tres tipos básicos. El movimiento de corte es el que realiza la punta de la herramienta alrededor del eje del portaherramientas. El movimiento de avance es el movimiento de aproximación de la herramienta desde la zona cortada a la zona sin cortar. El movimiento de profundización, de perforación o de profundidad de pasada es un tipo de movimiento de avance. Fusillo de trabajo es uno de los órganos esenciales de la máquina, puesto que es el que sirve de soporte a la herramienta y le dota de movimiento. Este eje recibe el movimiento a través de la caja de velocidades. La caja de velocidades del husillo consta de una serie de engranajes que pueden acoplarse según diferentes relaciones de transmisiones para permitir una extensa gama de velocidades del husillo. Generalmente se encuentra alojada interiormente en la parte superior del bastidor. En la fresadora se pueden realizar muchas operaciones. En este video veremos las principales. En primer lugar tenemos el planeado, que se realiza con fresas cilíndricas o frontales. En segundo lugar tenemos el ranurado. Existen dos clases de ranuras, las ranuras rectas y los chaveteros. Para ello usaremos la fresa frontal. Para las ranuras de forma emplearemos fresas con una forma adecuada. Por ejemplo, si necesitamos una ranura en forma de T, emplearemos una fresa en forma de T. En tercer lugar, tenemos el corte. Se utiliza con fresas de sierra. El espesor del disco es de 0.5 a 6 milímetros y el diámetro es hasta de 300 milímetros. Las caras laterales del disco suelen estar ligeramente rebajadas para evitar el roce con la pieza. El perfilado consiste en obtener una superficie con el perfil determinado. Para ello, se utilizan fresas con el perfil que se desea obtener. Cuando realizamos una hélice con una superficie cilíndrica, estaremos realizando un mecanizado helicoidal. Para este proceso podremos obtener brocas y escareadoras. La barra a mecanizar está agarrada de un plato de garras divisor entre los puntos. El movimiento de giro está sincronizado con el avance de la mesa. Para ello, se establece una unión cinemática entre los puntos. La fresadora de engranajes consiste en tallar las fresas con un módulo de fresas o fresas madres. Entre ellas pueden ser rectos, sin fin, cónicos, helicoidales, de corona o cónicos con un dispositivo especial. Los tipos de herramienta de la fresadora son angular, de forma, a planear, biónica, cónica, tres cortes.
2 dientes, desbaste y ranuras en T. Existen diferentes tipos de fresas. Son de material y dimensiones muy variados de acuerdo con el tipo de fresado que se quiera realizar. Una fresa está determinada por su diámetro, su forma, material constituyente, número de labios o dientes que tenga y el sistema de sujeción a la máquina. Dependiendo del tipo de pieza que se quiera, se escoge la fresa. La fresadora en la que nos basamos es una fresadora universal, pero los principios básicos de funcionamiento son los mismos en todas las fresadoras. En las fresadoras universales, utilizando los accesorios adecuados o en las fresadoras de control numérico, se pueden hacer los siguientes fresados, como el planeado, el fresado en escuadra, el cubicaje, copiado, cilindrado, taladrado, escareado y mandrinado, entre otros, siendo el cabezal universal divisor una pieza muy importante para que esta máquina de herramienta pueda realizar estas tareas. Se pueden hacer diferentes tipos de piezas con las fresadoras. Entre ellas están los diferentes tipos de roscas, ya sean cuadradas o circulares, tipos de engranes y chaveteros, así como también diversas placas de letras o cualquier pieza mecánica, entre otras. Esta máquina es muy versátil y usada por grandes industrias, ya que utilizan muchas piezas que son elaboradas con máquinas fresadoras.